Bueno, pues la Corte de Estados Unidos determinó esta mañana que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer de manera, dice la Corte, unilateral, aranceles generalizados a nivel global, en lo que es en principio, una derrota para la Casa Blanca, en un tema que ha sido fundamental en la agenda exterior y también interior, pero sobre todo exterior, de la política económica de Trump. Los expertos dicen que la decisión constituye posiblemente la pérdida más relevante que ha sufrido el segundo gobierno de Trump ante la Corte Suprema de mayoría conservadora, que el año pasado falló reiteradamente a favor de Trump. Voy a ir contigo, Ariel Mutsazos, quien es analista, colaborador del Grupo Fórmula. Desde adelante, Ariel, en Washington, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre y al auditorio. Pues ya lo que acabas de dar a conocer, coincido contigo, es realmente un golpe importante a Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que ocurrió, lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, de hecho, en estos momentos. En primer lugar, pues ya lo has dicho, la Corte tumbó los aranceles globales. ¿Qué quiere decir esto y cómo afecta a México? Bueno, los aranceles globales son los recíprocos, los que en principio eran del 10% y que luego modificó a muchos de la enorme mayoría de los países del mundo. En el caso de México, estos aranceles estuvieron, como en los otros casos a nivel global, basados en una ley de poderes especiales de emergencia económica internacional, que hoy la Corte ha dicho que Donald Trump excedió y por eso se los tumba. Esa ley de poderes excepcionales, o en esa ley también basó la cuestión del fentanilo para México del 25%, terminó, igual que los otros aranceles globales, quedando solamente para México, subrayo, en los productos que no están como parte del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, del TEMEC, antes NAFTA. Entonces, ese alivio que viene como consecuencia de lo de la Corte, pues es un alivio bienvenido, pero no es un alivio realmente muy grande a México, porque ahí no está lo medular del comercio. Además, yo diría que es, querido Ariel, perdón que te interrumpa, es un palo a México. ¿Por qué? Exactamente, ahí iba. Sí, exactamente, porque si quitan aranceles a los demás países y México se queda igual, porque en el TEMEC no caben los aranceles, pues hace a los otros países más competitivos. Las exportaciones de otros países, vamos. Absolutamente. Aunque aparentemente eso va a ocurrir solamente quizás por días o semanas, si es que, porque Donald Trump, en una conferencia de prensa que acaba de dar, acaba de reimponer un arancel general de 10% adicional y por sobre los aranceles que ya tengan impuestos los países, porque hay que decir, y tomemos otra vez el ejemplo de México, que en México, por ejemplo, los aranceles que más le afectan, o de los que más le afectan, pues son los automotrices. Y esos aranceles automotrices, con base en una ley 232 de seguridad nacional, esos siguen impuestos, y la mayoría de los, aunque sean violatorios del TEMEC, siguen impuestos, y la mayoría de los aranceles que México tiene, digamos, importantes, siguen impuestos. No están afectados por esta determinación. Como bien dices, allí podría resultar ya en el balance general pues una afectación para México. Vamos a ver, porque hoy en la conferencia de prensa, al reimponer estos aranceles del 10%, pues se entiende que los estaría reimponiendo. Se entiende en la administración Trump, a veces no resulta ser así, pero se entiende que los estaría reimponiendo en las mismas condiciones en las que había impuesto los anteriores que le echó abajo la Corte, y por lo tanto, pues regresarían a ser para aquellos productos no TEMEC. Y entonces la afectación a México sería menor, pero nos pondría en un ámbito, digamos, de mayor alivio frente a la amenaza de perder competitividad que ya habías mencionado. Entonces, eso es. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Bueno, Trump va a empezar a buscar otras alternativas, y entonces simplemente se transforma
las alternativas legales que él va a usar para volver a imponer estos aranceles a todos los países a los que ya se los habían puesto en diferentes montos. En principio, hay una cosa importante que decir de esta reimposición del 10% de aranceles, y es que ya empezamos, te iba yo a decir que estas leyes que Trump va a usar muy probablemente para reimponer los aranceles, pues tienen más limitantes, son más limitativas, y ya empezamos con eso. Estos nuevos aranceles del 10% los impone con base en la 122, pero la 122 solamente permite que permanezcan por 5 meses. Y para extender esto, tienen que ser ratificados por el Congreso. Entonces ya vamos a empezar con medidas temporales que no pueden ser extendidas, con la necesidad de que sea ratificado por el Congreso en un año en donde se va a renovar el Congreso de Estados Unidos. Buena parte del Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, por supuesto. Y ahí está la cuestión, porque evidentemente, pues eso se va a politizar hasta donde no veas, Joaquín. En fin, vamos a ver, en un momento voy a hablar con el secretario Marcelo Ebrard, que va a Washington precisamente para ver cuál es la reacción y porque fíjate, el estilo Trump, ¿sí? Como la Corte se los echó, claro. Va a firmar hoy una orden para 10% más de aranceles a todos los países. ¿Y qué culpa tienen los países de la Corte, de que la Corte de Estados Unidos le haya tumbado esta decisión arancelaria? Pues lo que Trump, como muchos políticos mexicanos, sobre todo uno, no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Quién se las pague, claro, absolutamente. Además, ya está demostrado, con cifras incluso oficiales, que los consumidores y las empresas en Estados Unidos son los que están pagando el pato de los aranceles. El otro día vi un estudio muy respetable que decía que al menos $1,000 de más era lo que las familias en Estados Unidos estaban pagando anualmente ante el aumento de estos aranceles. 20,000 pesitos, ¿no? Un poco más. Entonces, pues ya te imaginarás, además, estas cuestiones de los litigios para que le regresen, que Estados Unidos regrese el dinero que recibió por los aranceles que ya no son legales y que no fueron legales y que como ya la Corte los tiró, pues eso tiene efectos retroactivos. Donald Trump advirtió en su conferencia que pues eso era un litigio que podía llevar a años, como diciendo, no se los voy a dar de inmediato, me los van a tener que exprimir. Y mientras tanto, todo esto ya se complicó mucho más para el presidente Donald Trump, que está ya prácticamente nadando bajo el agua. En fin, gracias querido Ariel por tu claridad, te mando un abrazo y estamos como siempre en contacto permanente. Al contrario, un privilegio, Joaquín, y al auditorio, buenas tardes. Que estés muy bien, el analista Ariel Mutsazos, colaborador del Grupo Fórmula en Washington. Bueno, ¿qué dijo Trump? Pues me hace recordar a ya sabe quién con la corte anterior. Sí, dijo Trump, me avergüenzo de los jueces que votaron en contra. Son una vergüenza para nuestro país porque se dejaron influir por intereses extranjeros y no han tenido el coraje de hacer lo correcto. Visiblemente contrariado, felicitó a los 3 magistrados que sí votaron, se posicionaron con él, pues. Y luego arremetió dijo que era una violación flagrante de la separación de poderes y dijo, y se lanzó contra los magistrados que no le dieron la razón a los que llamó perros falderos, y definió la sentencia como profundamente decepcionante. Y enseguida anunció que con efecto inmediato todos los aranceles de seguridad nacional, tal, están vigentes, siguen vigentes y plenamente vigentes, y anunció hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 22, además de los aranceles habituales que ya se aplican. Estamos iniciando varias investigaciones y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas.